Hola familia cuántica, bienvenidos una vez más y gracias por estar ahí conectados en este live session. Hoy nos acompaña un guardián del sonido ancestral, un gran músico, Luis Fernando Franco Duque, el maestro, que conecta los tiempos, la memoria a través de los instrumentos étnicos de viento, la tierra y la memoria. Bienvenido maestro a Experiencia Cuántica, es un honor tenerle en este live session y gracias por estar acá. Bueno, Yontre, y en tu nombre, pues a todo el equipo de Experiencia Cuántica, un equipo maravilloso, trabajo que se ve de una gran factura, con todo el entusiasmo, toda la energía, entonces igualmente muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, la factura ya hoy se nos subió, es con su presencia y estos grandes músicos también que nos acompañan el día de hoy. Quería, maestro, que nos contara un poco quién es usted a través de la música, cómo llegó a la música y qué es hoy su sonido. Sí, yo pues tengo una relación con la música, diría yo que casi toda mi vida, pues sí, desde que recuerdo, tengo memoria. Desde que tenía 4 años, pues, aprendí el primer instrumento que aprendí fue con mi mamá, que era el tiple. Entonces tocaba y ya luego seguí, pues, digamos, siempre muy vinculado como a las prácticas, pues, musicales. Y, bueno, estudié también tuve unos maestros maravillosos en que me tocaron en mi tiempo, a pesar de que el nivel, digamos, musical de la ciudad estaba apenas como en el auge, empezando, pero sin embargo pude contar con grandes maestros de acá de Medellín, como de Colombia y también de otros países. Y me siento muy afortunado pues de haber tenido esa educación y haber encontrado estos seres maravillosos que me dieron muy generosamente toda su experiencia y conocimiento. Y paralelo a eso, desde que estaba también más o menos desde que tenía 17 años, emprendí mi viaje a los contextos como de los territorios de Colombia. Estamos hablando pues por allá como desde 1977 más o menos. Entonces yo todavía pues estaba en el colegio y empecé a viajar, a conocer como de primera mano, a relacionarme con las comunidades indígenas del país, con las comunidades negras también. Porque obviamente en los conservatorios todavía no se estudiaba, digamos, como de pronto ya se puede estar estudiando en los entornos académicos nuestras músicas. Y por decirlo que vale la pena también, inclusive a mis maestros les tocó una experiencia aún más dura, un camino mucho más complejo, porque no solamente era que no se podía estudiar, sino que estaba vetada. Es decir, la academia se circunscribe únicamente a los procesos de, digamos, de las músicas de herencia occidental. Entonces, pues obviamente tener acercamiento a estas otras culturas, a estas otras estéticas, a estas otras filosofías del lenguaje musical, no había sino un camino que era ir a donde estaban. Bueno, es hermoso lo que escuchamos y con el ensamble Yapú que nos acompaña también grandes músicos como Pachito, como Ana, como Mauro de León, que nos están acompañando en este ensamble, que son grandes maestros también de sus instrumentos y de su búsqueda también en su camino. Eh, entonces, invitemos a la audiencia a que sigamos disfrutando de ese sonido étnico que conecta con la naturaleza.
Maestro, ¿qué experiencia vivió ese joven de 16 años en ese momento para decidir conectarse con los sonidos étnicos y con la naturaleza o tu propia naturaleza? ¿Qué experiencia vivió ese joven para seguir este camino? Mm, Creo que siempre nos motiva una pregunta que tenemos y que hay veces no podemos resolver en el contexto, digamos, cotidiano donde uno se desarrolla. En el caso concreto, luego que te contaba, pues que mi primer instrumento fue el tiple, yo tenía 4 años, después como a los 10, 11 años empecé ya el estudio que se hace normalmente con la flauta dulce y eso me fue llevando a las músicas latinoamericanas, entonces empecé como a explorar con eso, con la quena, que era como lo que se escuchaba como la fuerza de la música del sur, que era y que es tan poderosa, pero me llevó como a indagar sobre estas comunidades en Colombia que tocaban instrumentos y así fue como me acerqué en primer momento con las comunidades del macizo colombiano, es decir, de lo que llamaríamos nosotros del centro sur de Colombia, donde está precisamente las comunidades, los Nasa, pues digamos paes guambianos, que llamamos en ese momento los llamábamos más paes guambianos, y las comunidades, digamos, de campesinas que estaban como en ese proceso, que tenían una gran identificación con las estéticas y con el pensamiento indígena, pero que se conservaban más campesinos, como es el caso, digamos, de Almaguer, Cauca, que es una población hermosísima. Entonces, hacia esa fue como mi primera gran acercamiento a las flautas. Y mi primer instrumento que llegó como precisamente de eso fue la flauta de carrizo, un carrizo muy especial que se da en el macizo de Almaguer, que no se encuentra fácilmente, que es una especie, digamos, de bambú, que es de un tubo increíblemente perfecto y que tiene una distancia hasta de más de 2 metros entre nodo y nodo, o sea, entre nudo, o sea que son unos carrizos sensacionales que no se encontraban, por lo menos en ese momento, no se encontraban fácilmente. Era todo un viaje y toda una experiencia de encontrar un buen carrizo para hacer. Pero allí empecé a tener contacto precisamente con estos grandes músicos y a partir de eso, esa pregunta que uno llevaba sobre esto y como te decía, no se podía resolver realmente en la academia estas preguntas, entonces me llevó como, por un lado, a pensar de una manera como más expandida, que es música, que yo creo que es lo más importante, a poder tener una visión mucho más amplia, más holística también en términos de que la música no entendida únicamente del discurso o el lenguaje del sonido únicamente, sino todo lo que conlleva es esto en términos del pensamiento, el gran pensamiento filosófico también que hay dentro de esto y de las prácticas comunitarias que es alrededor de la música, cómo se va tejiendo y se conserva la memoria. Bueno, entonces sigamos disfrutando de esa conexión de nuestra memoria, del sonido ancestral y de nuestro propio interior de este hermoso ensamble.
con estos sonidos que nos conectan al interior y con la naturaleza. En tu camino, maestro, que has vivido seguramente situaciones complejas, situaciones divertidas, alegres, tristes, em, quizá en ese camino y en esa conexión con lo étnico o desde la intimidad también, ¿podrías compartirnos si alguna de esas experiencias ha sido significativa o cambió en algún momento tu vida y la podríamos llamar una experiencia cuántica? Bueno, lo primero que se me viene, yo creo que uno en la vida tiene muchas experiencias cuánticas, porque uno es como un cúmulo de tantas cosas que le van dando forma a uno mismo. Pero se me viene a la mente en este momento una que está relacionado precisamente con lo que estamos haciendo. Y creo que fue a partir de la conversación con algunos mamos y en especial con el mamo Camilo, que es un mamo de la comunidad de Aruaca, de la población de Catansama en la Sierra Nevada, con la que he podido tener, digamos, conversaciones muy profundas y con tiempo sobre este tema particularmente, con el que he logrado a lo largo de los años tener una relación mucho más, inclusive ya también de afecto, porque esas relaciones son muy bellas, pero siempre hay una distancia. Ellos siempre tienen pues, una distancia, pero digamos que ya hemos logrado viajar juntos también. Hemos estado, digamos, en Los Ángeles, hemos estado en Bogotá, bueno, hemos estado en otros escenarios y ya compartimos pues también de otra manera, pero he podido conversar con él aspectos muy profundos de lo que tal vez yo venía precisamente buscando. Uno de ellos es precisamente esa forma de poder para mí ampliar y sentir en donde estoy. Me desprendo un poco digamos, de la idea de que soy músico únicamente, sino que más bien, digamos que transcurro en la idea de encontrar y relacionarme a partir de lenguajes sonoros. Es como lo que a mí me parece interesante y creo que eso lo he podido aprender con ellos, a llegar a entender un acercamiento a estos instrumentos con un gran enfoque, digamos, desde la espiritualidad, obviamente sin dejar de preguntarse uno por aspectos también de la físico-acústica, de los instrumentos, de las escalísticas, de todo eso pues que es inherente pues al estudio de la música. Pero recuerdo dos conversaciones muy bellas con él, una que me dice, porque la primera fue inclusive casi que llegar al punto donde ellos como que me daban de alguna manera un permiso para tocar estos instrumentos, porque estos instrumentos tienen un componente, digamos, de ancestralidad y de cósmico muy importante para ellos y supuestamente no los debe tocar cualquier persona. De hecho, muchos de ellos, en la mayoría de los mismos mamos, no tocan actualmente las ocarinas. Estos instrumentos, ellos siempre los relacionan como instrumentos relacionados a sus antepasados y tienen una función muy especial para el equilibrio de la naturaleza y de la tierra. De hecho, la Sierra Nevada, el corazón del mundo donde están, ellos lo que reclaman es que estos instrumentos, ¿por qué están en los museos? Si esos instrumentos tienen una función muy importante en el equilibrio del ecosistema y de la relación del hombre con el ecosistema. Entonces, mira que eso es un tema bien importante y yo creo que esa experiencia para mí ha sido una experiencia que me ha marcado mucho porque obviamente yo me formé también dentro de digamos, las líneas del conocimiento musical y en el caso concreto de la composición musical, digamos, de las alternativas dentro de la música de Occidente, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que vivimos un momento muy afortunado donde esa misma, digamos, desarrollo de la música contemporánea que llamamos hoy por hoy, y el desarrollo también de la tecnología y todo eso, nos lleva a expandir también digamos, esas escalas básicas que es con lo que nosotros creamos, y entonces surgen los microtonalismos como un espacio inmenso donde ya uno, y no solamente uno que es apasionado por esto, sino ya en general los grandes estudiosos, tanto del de la física o del de la música,
entienden que estos instrumentos tienen unos patrones de afinación más allá que simplemente, digamos, una suerte de sonidos que salen simplemente, y hay unas búsquedas muy interesantes que valdría la pena uno profundizar sobre eso, pero lo que te quiero decir es que eso me llevó a una conversación muy bella con el Mamo, donde después concluye, dice, es que yo creo que, él me decía, lo que pasa es que la ocarina es la que habla y yo soy el instrumento. Wow, maestro, es un honor, es un orgullo y escucharle desde tanto tiempo también en nuestro camino. Hemos aprendido muchísimo de su música el día de hoy y también de sus otras obras, de tantas obras que tienes en el camino. Eh, yo personalmente estoy muy agradecido de escucharle y de conocerle en este camino musical y de que puedas compartir esa memoria que está totalmente relacionada con nuestros ancestros. Escuchar a nuestros abuelos, escuchar a nuestros ancestros a través de estas personas es importantísimo. Escuchen a sus abuelos, es como algo que tenemos aquí para decirle. Y cuéntanos, por favor, el ensamble, qué instrumentos están acompañándonos hoy y, y por supuesto estas hermosas personas también que están interpretando y tocando, siendo instrumentos de las ocarinas y de los tambores y de la percusión. Sí, qué bueno que me preguntas porque realmente para mí es supremamente importante, fundamental contar que esto no nace solamente, digamos, de una propuesta personal y lo acerca a uno un poco también, que eso es muy importante, a estas prácticas y a esas tradiciones donde la composición no es un hecho individualizado, sino que es un hecho colectivo. Y yo creo que pues cuento con unos amigos del alma realmente, porque yo creo que esto no se puede hacer simplemente con músicos que consigue uno para llenar un espacio, pues, o hacer una agrupación, sino que tiene que ser donde hay un entendimiento más allá que lo mismo, que las mismas palabras, y pues no hay que hablar mucho muchas veces, sino que es un entendimiento, un respeto como por esas mismas búsquedas. Entonces, bueno, no estoy trabajando con Mauricio de León, creo que llevamos por lo menos más de 30 años trabajando, no recuerdo exactamente, pero son más de 30 años. Gran Con, músico Mauricio de León. por supuesto, Mauricio, nos hemos encontrado y en muchos proyectos, inclusive no solamente en este tema de los instrumentos, digamos, de origen prehispánico, sino que hemos participado también en sonoridades, pues, con obras sinfónicas que hemos hecho, en grabación de música para cine, que ha sido mi otro campo, pues, de trabajo también. Con Mauro siempre hemos hecho muchas cosas y lo primero que hacemos es que nos encontramos cuando dejamos mucho tiempo y nos toteamos de la risa, no sabemos por qué, pero yo creo que eso es muy bello, uno sentir que ve a otro y no le provoca sino reírse con él, y eso es parte fundamental de esa resonancia que uno tiene que establecer. Con Pachito, es un gran músico, increíble, a quien admiro muchísimo también, y muy conectados también como en esas búsquedas. Entonces es una delicia poder estar, y con Ana Isabel pues obviamente también tenemos este tiempo mirando, hemos hecho viajes juntos también a la sierra, hemos estado en estos contextos, bueno, con todo el grupo hemos estado también compartiendo, y eso ha sido una experiencia que yo creo que a todos nos enriquece mucho. Entonces yo pues vuelvo y digo, no, la música no es parte puede que haya una propuesta, una idea, pero finalmente la construcción es colectiva, eso es lo más importante. Bueno, pues les agradecemos a todos ellos, grandes músicos, amigos también, por compartir su sabiduría a través de estos hermosos instrumentos. Maestro, gracias nuevamente por aceptar esta invitación y por permitirnos seguir aprendiendo a través de su obra. Y gracias a todos también por estar ahí conectados en Experiencia Cuántica. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este maravilloso y hermoso capítulo lleno de ancestralidad, y también pueden buscar más del maestro Luis Fernando Franco, quien, para quien no conoce un poco, podemos decirle que también hace música para películas, y una de ellas, pues muy popular, es
la música de la vendedora de rosas. Entonces, pues pueden seguir, estar atentos ahí con su obra, con su música, y seguramente vienen muchísimas más obras para seguir disfrutando y recibiendo con todo el corazón. Gracias, maestro, por tanto. Bueno, yo entreno igualmente agradecido. De nuevo también a todo el equipo de Experiencia Cuántica. Me parece que es un equipo maravilloso y espero que esto sea un inicio y que nos volvamos a ver. Que así sea. Gracias. Experiencia Cuántica.